Así que esta semana fue difícil para mí en lo particular, una semana de muchas luchas en el trabajo, de muchas horas adentro. Y no solamente una batalla en el trabajo, sino una batalla en la mente, en los sentimientos, donde uno a veces se pregunta cosas. No sé cuánto les pasa, pero si hoy llegaste y estuviste peleando esta semana fuertemente, quiero decirte que no has estado solo. Hemos estado peleando juntos. Cada uno en su vida particular, pero hemos estado peleando. Y en medio de la batalla digo, Señor, necesito que traigas paz a mi vida, que traigas claridad a mi corazón, a mis pensamientos. No sé cuánto les pasa a veces cuando uno quiere orar y la mente te puede más. De repente estás queriendo prepararte, estás queriendo orar, estás queriendo ayunar, estás queriendo leer y la mente y los problemas que son exteriores están ahí venciéndote, interrumpiéndote, confundiéndote. Y muchas veces nos pasa que decimos, Señor, lo dejo para después, me doy por vencido. Y dejamos de orar, dejamos de pelear esta batalla, dejamos de leer su palabra. Y en medio de esta batalla, de esta semana difícil, Señor, le digo, necesito palabra para mí primeramente y después para tu pueblo. Y vamos a la palabra del Señor, para que cese el tiempo de batalla. Tal vez no exteriormente, porque vamos a seguir peleando, pero así dentro tuyo, en tu mente, en tu corazón, que podamos estar firmes ¿en quién? En Jesucristo. Amén. Firmes en nuestro Señor Jesucristo, firmes en su consejo y en su palabra. Por eso decía en la oración, tu identidad, y a vos no te define lo que el mundo dice, ni las cosas externas. Iglesia amada de Jesús, a vos te define todo lo que Dios dice de vos. Todo lo que la palabra del Señor dice de vos. Esa es tu roca, tu firmeza, tu identidad, tu arma, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios que actúa, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué es lo que recibiste? Que el Señor hoy nos ayude a entender y tenerlo bien claro esto, y que cada vez que escuches un predicador, no veas a un predicador, no veas a una persona, veas a Dios y a Jesucristo hablándote. Yo sé que a muchos les encanta compartir la gloria con nuestro Señor, pero a nosotros no. Dios quiera que nosotros quedemos escondidos detrás de la gloria de nuestro Señor. Y cuando vos escuches palabra, así como Pablo exaltaba a estos hermanos y decía, doy gracias siempre, porque cuando recibiste la palabra, no la recibiste como palabra de hombre, la recibiste como palabra de Dios. Palabra de Dios, no de una persona, palabra de Dios que está acá, que es la que a nosotros nos da vida. Amén. Y escuchá, dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Así que si la palabra de Dios, hoy quiero decirte que si la palabra de Dios actúa en nosotros, también hay otras palabras que actúan en nosotros. Así como la palabra de Dios actúa en nosotros para bien, hay palabras que actúan para mal. Hay palabras que no deberían ser escuchadas, lamentablemente las escuchamos, pero hay palabras que actúan para mal. Dios quiera, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra que actúe en nosotros sea solamente la palabra de Dios. Está claro que si la palabra actúa en nosotros, seremos edificados, iremos fortaleciendo nuestra identidad. Pero también está claro que si dejamos que actúen palabras que no son de Dios, nos van a llevar por mal camino. Por eso que el Señor nos use exclusivamente para tener palabra de Dios, para edificar,
para bendecir, para alentar, para exhortar, como dice Ernesto, si fuera necesario, que Dios nos utilice y que la palabra que actúe en nosotros sea la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo nos haga estar velando para que no dejemos que palabra del mundo, palabra del enemigo, dardos mentirosos, mentiras del infierno, las cuales deben ser resistidas, actúen en nosotros. Yo no sé si vos te das cuenta cuando palabra de Dios actúa en tu vida. Lo ves, lo notás, lo sentís. También se nota cuando la palabra del mal está actuando en alguien. Que el Señor nos dé la gracia de no dejarnos usar por palabras del enemigo que se siembran en nuestro corazón. Amén. En nuestra vida, Jesucristo ha venido a ser un antes y un después. Ya no tenemos esa vida que teníamos antes. Ahora tenemos otra vida que es para darle gloria a Dios, que es para exaltar a Dios en toda circunstancia, en todo momento. Si te preguntás por qué estás acá, es porque Dios le agrada que vos lo adorés. A Dios le agrada que vos lo exaltés. A Dios le agrada que vos tengas actos de fe, que tengas actos que lo adoren. Porque la adoración, como siempre decimos, no es solamente cantar. La adoración es parte que nos acompaña a cantar. Pero la adoración somos nosotros que adoramos a Dios con nuestra vida, con nuestra fe. Aún en medio de nuestras debilidades, pero cuando venimos al Señor y le pedimos socorro, Dios es Padre y Dios se agrada de nosotros. Y si te preguntás por qué estás acá, yo sé que muchos hemos llegado tal vez pensando que hemos venido acá a encontrar solución, digo acá como iglesia, digo al camino de Dios, de todos nuestros problemas, de todas nuestras dificultades, de todas nuestras luchas. Y en parte es verdad, pero el propósito principal acá es que sos alguien a quien Dios escogió para que le alabe, lo adore y lo exalte con su vida. Por eso hay un antes y un después en tu vida cuando irrumpió Jesucristo. Si en la historia hay un antes y un después, si en la historia decimos el año 40 antes de Cristo, si en la historia decimos el siglo I después de Cristo, en la historia quedó registrado un antes y un después, imagínate el impacto que Jesucristo tiene en nuestra vida cuando Él ha venido a nosotros para marcar un antes y un después en nuestra vida. Ahora ya no actúa la palabra del enemigo, así que velá, está atento. Cuando las palabras del mal quieran actuar, rechazalas en el nombre de Jesús, resistilas en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo está sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha dado autoridad y te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y un nombre al cual se sujetan potestades, principados y huestes de maldad. Un nombre maravilloso ante el cual se doblará toda rodilla. Y ese es Jesucristo, y ese es nuestro Señor, en quien descansa nuestra vida. Gloria sea al Señor. Colosenses 3:16. Y que esta palabra sea, yo creo que la vamos a aprender de memoria. Yo no tengo la mente de Ernesto, me encantaría, pero está bueno. Así que acordate, Juan 3:16, Colosenses 3:16. Y acordate de esa palabra. Llévatela. Y cuando estés en medio de luchas y pruebas, acordate de esta palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero lo que yo me subrayé en mis notas es que la palabra de Cristo more en abundancia. Hoy quiero recordarte humildemente y hacerte este llamado a amar y a buscar la palabra de Dios. No solo a esperar un fin de semana a escucharla, sino que vos te enamores y te aferres a la palabra de Dios y que la palabra de Dios more
¿Quiere decir que venga un rato? No. ¿Que la escuche un par de minutos? No. ¿Que la estudie? No. Que more. Quiere decir que haga habitación y que encuentre un hogar en tu vida. Que la palabra de Dios encuentre un hogar en vos, donde quedarse, que more en vos. ¿De qué manera? Abundantemente. Que more abundantemente. Tal vez muchos piensan, todos los fines de semana hay prédica, tenemos estudio, tenemos live, tenemos un montón de cosas. Yo también lo habré pensado en algún momento, pero ¿qué dice su palabra? Que more abundantemente. Así que tener un live todos los días es una tremenda bendición, porque hay palabra de Dios. Tener reuniones es una bendición, porque hay palabra de Dios. Tener estudio bíblico para ir profundo a las Escrituras es una bendición, porque es palabra de Dios. Porque el consejo de su misma palabra es que su palabra more abundantemente en nosotros. No un pequeño tiempo. Iglesia, jóvenes, hermanos, ancianos, hermanos adultos, hoy y mañana y los días que quedan son los días perfectos para tomar palabra de Dios abundantemente y aferrarte a ella. Es lo único que va a traerte a vos la bendición del cielo en medio de todas tus locuras, como me pasó a mí esta semana. Un montón de locuras, pensamientos descontrolados, pero cuando hay más palabra de Dios, hay menos palabra del mundo. Cuando hay más consejo de Dios, hay menos consejo del mundo. Cuando más le das tu oído al Señor, menos se lo das al mundo. Y eso te va a llevar a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No un poco, no como un huésped que viene a visitarte de vez en cuando, sino que te aferres a ella y te enamores nuevamente de las Escrituras. Y hasta que Cristo venga, su palabra sea luz a tus caminos en todo tiempo. Cada vez que vengas a la iglesia, vengas deseoso de escuchar palabra de Dios. Vengas deseoso de abrir la Biblia y si tienes un libro, o leerlo, sus hojas, o la tabla, lo que sea, y amar la palabra de Dios. A veces pongo este ejemplo con mis hijas. Es como una carta de amor. ¿Cuántos recibieron cartas de amor? Ninguno, levante la mano, no tenga vergüenza. ¿Qué hacía usted? ¿Y cuántos escribieron cartas de amor? Bueno, Dios te escribió una carta de amor. Es este libro. Es la carta de amor que se manifestó en Jesucristo. Se manifestó en su palabra. ¿Qué hacíamos cuando alguien nos daba esa carta de amor? Yo recuerdo con mi esposa nos escribíamos carta. No somos muy grandes, pero no había todavía teléfono, entonces carta. Y vos ibas desesperado a abrir esa carta. Porque ahí estaban las palabras de aquella persona que te amaba y de aquella persona que vos amabas. Y así debería ser con el Señor. Abrir su palabra porque ahí está escrito todo lo que quiso poner el Creador, aquella persona que te ama. Así que en medio de tu tribulación, en medio de tus fracasos, en medio de tu decepción, en medio de tu angustia, abrí su palabra, que estoy seguro que el Señor te va a consolar y te va a bendecir. Que su palabra more abundantemente en nosotros, no que nos visite de vez en cuando, sino que su palabra haga morada en nosotros. La palabra de Cristo se trata de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Y Él mismo dijo, yo me iré, pero el Espíritu les recordará. ¿Qué cosa? Su palabra. Y es importante, hoy el mensaje que yo quiero darte o tratar de transmitirte con temor del Señor, no es solamente que estés atento a escuchar una predicación, sino el llamado es más allá.
que tus días sean días de cultivar tiempo con Dios en su palabra. Ese es el llamado. Que tus días sean días de darle tiempo a Dios. Y yo por mucho tiempo puse excusas, pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo que sacrificar, tiempo que hacer morir y dárselo al Señor. Hay tiempo. Deberíamos hacer morir tiempo con la tablet, tiempo con el celular, tiempo con la tele, tiempo con los juegos, tiempo con la Play, tiempo con lo que sea. Pero hay tiempo y dárselo a Dios y empezar a cultivar tu tiempo con Dios. En tu habitación, los matrimonios, poder compartir juntos tiempo de oración y de lectura. En lo personal, tiempo con Dios. En tu habitación con tu amado, todos los días. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos oscuros. Tiempos de ideologías que van en contra de lo que es Dios. Tiempos de un montón de ideas raras. Tiempo de doctrinas de un lado y para otro, y si no estamos firmes en su palabra, podemos ser llevados por vientos de doctrinas de un lado hacia el otro, y aún eso puede llevarnos a titubear o a dudar de la fe. Pero en su palabra, en la Escritura está la verdad. Hoy recordá, Colosenses 3:16, que su palabra more abundantemente en nosotros. Amén. Que su palabra more abundantemente en nosotros. Las Escrituras deberían empapar todos los aspectos de nuestra vida, porque ya nuestra vida está en Cristo, en Dios, y se edifica y crece por lo que Dios hace y por lo que Dios nos da. Antes teníamos otros métodos de crecer, de desarrollarnos, de proponernos ser mejores. Antes en el mundo había otros métodos. Hoy la manera y el método es su palabra. Es el alimento diario. El maná del cielo que caía todos los días representa la palabra de Dios. Podríamos tomarlo como eso que representa la palabra de Dios de todos los días. Cuando Jesús dijo, Padre, dame el pan nuestro de cada día. Sí, es el sustento diario, pero es el pan, su palabra de todos los días. Por eso el llamado no es solamente a escuchar un live, a escuchar una prédica, que es súper bueno y es el modelo que hoy vivimos, sino tu vida personal con Dios, aferrarte a su palabra. Eso va a ser un cambio, va a ser un cambio. Aquellos que estén firmes en su palabra y la conozcan y la atesoren en su corazón, son aquellos que pueden estar firmes ante un montón de mentiras. Ministerios se derrumban, hombres fallan, ministros caen, ministros se desvían, y en esas iglesias que son golpeadas solo quedan de pie aquellos que se aferraron a la palabra de Dios. No a la palabra de hombres. Como Pablo decía, ustedes tomaron la palabra, no como de hombres, sino como lo que es, palabra de Dios. Es Dios hablándote. Y Dios no lo permita, pero los ministerios se derrumban, pero quedan firmes en Cristo aquellos que se aferran a su verdad. Y la vamos a seguir buscando. Tal vez muchos de ustedes vienen de algún lugar que cometió errores, pero permaneciste firme porque la palabra fue luz a tus caminos. Hoy en las redes está plagada de unos personajes increíbles. Y yo a veces les comento y le pongo, solo la palabra de Dios le puede traer luz, hermanos. Solo la palabra de Cristo le puede traer luz. Lean las cartas apostólicas, lean las epístolas, lean doctrina, lean historia de la iglesia, lean, busquen. No crean a cuantos que andan por ahí que dicen, Jehová ha dicho, cuando Dios no ha dicho nada. Y la gente lo sigue y se desesperan.
Y nosotros hacemos apologética y por ahí criticamos la idolatría en la Iglesia Católica, pero dentro de los círculos evangélicos también hay idolatría. Idolatría de hombres. Los hombres no somos infalibles. Su palabra es infalible. Los hombres somos falibles. Su palabra no. Por eso el consejo es que more abundantemente. Que la palabra de Dios empape toda tu vida. Que la palabra de Dios controle todos tus pensamientos. ¿Querés ser una buena esposa, un buen esposo, un buen hermano, un buen vecino, un buen amigo? Que la palabra de Dios controle todos tus pensamientos. Que la palabra de Dios moldee nuestro carácter para que nuestras acciones manifiesten una vida que honra a Dios. ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Es la palabra de Dios ahí golpeándonos el pecho, junto con la obra del Espíritu Santo, que nos direcciona en el camino correcto. Es la palabra de Dios latiendo en nuestro interior, la cual nos advierte, no, eso que estás haciendo no está bien. Es su palabra. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No mentiras, no filosofías, no cosas vanas, dichos de su palabra. Gloria a Dios. Filipenses 2:16 dice que somos luminares ¿de qué? Del mundo. ¿Cómo? Asidos a la palabra de Dios. Aferrados a la palabra de vida. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 13, versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vino la palabra y es arrebatada, porque no fue sembrada en el corazón. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo. Como ahora la estamos recibiendo con alegría, con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa, no da frutos, queda inactiva. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y que hoy le podamos decir al Señor, Señor, que mi corazón sea buena tierra. ¿Querés decirle al Señor? Decirle, Señor, que mi corazón sea buena tierra. Para que tu palabra no caiga junto al camino, para que tu palabra no caiga en pedregales, para que tu palabra no caiga en espinos, sino que tu palabra caiga en buena tierra, en mi corazón, y ahí quede sembrada, y ahí more, y ahí crezca, y ahí dé frutos. Y que dé tanto fruto que no solamente vos seas bendecido, sino tu casa, los que te rodean, los que te escuchan, los que te siguen, los que te aman y los que no te aman, sean bendecidos por el fruto que hace la palabra de Dios en tu vida. Es difícil a veces, en medio de las injusticias, tomar decisiones y seguir los caminos del Señor conforme a su palabra. Sí que es difícil, pero si hay abundancia de palabra, la palabra de Dios te vencerá y gobernará tus sentimientos. Si sabés lo que dice Dios en determinadas cosas, la palabra de Dios te vencerá y gobernará tus sentimientos. Y en vez de que tu fuente salga malas palabras o cosas que no son buenas, salgan palabra de vida, palabra de aliento, palabra de Dios. Decirle al Señor, Señor, que mi corazón sea buena tierra. Quise buscar la información donde
en determinada época de la historia, los sacerdotes y la Iglesia Católica no permitía que sus fieles lean la palabra, con la excusa de que guardaban el depósito de la fe y para que nadie dijera cosas que no son. No permitían que los fieles escucharan la palabra, sí que escucharan, pero no que la leyeran. Y he escuchado, tal vez a vos te ha pasado en círculos evangélicos, digo círculos evangélicos por las denominaciones que hay, que han utilizado ese término, 2 Corintios 3, si no me equivoco, versículo 6, que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces hemos hecho todo místico, todo espiritual, todo exterior. Yo lo he escuchado, no sé si a usted le ha pasado, pero lo he escuchado. La letra mata, hermano. No me venga con tanta palabra. ¿Cómo va a matar? Mal interpretado ese versículo. Lo que hacía referencia a la letra era la ley. Era lo que mataba. La ley era lo que condenaba. Un comentarista decía, el día en el monte Sinaí donde murieron 3.000, eso es una ilustración de cómo la ley mata. Y el día de Pentecostés donde se salvaron 3.000, es una ilustración, una muestra de cómo el Espíritu vivifica y cómo el Espíritu da vida. Pero no, la palabra de Dios mata. Eso hacía referencia a la ley del antiguo pacto. Y lo hemos escuchado predicadores en lugares llenos de, no, porque la letra mata, falta espíritu. Pero la letra es espíritu, la palabra es espíritu y es vida. La palabra es espíritu y es vida. Así que eso hoy lo descartamos, como dice Felipe, una patada a esa mentira. Porque la palabra trae vida. La palabra es el aliento de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la letra no mata, iglesia, la letra vivifica. Y con esto quiero terminar y mostrarte esto que es interesante. Volvamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16, como Juan 3, 16. Usted se va a acordar de este pasaje. Colosenses 3, 16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y es muy similar a lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18 al 19, donde leemos, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué dice? Ser llenos del Espíritu. Y dice lo mismo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Exactamente el mensaje es muy similar, la palabra es casi la misma. En una dice ser lleno del Espíritu y en la otra dice que la palabra de Cristo habite ricamente en vuestros corazones. En otras palabras podríamos decir que ser lleno del Espíritu Santo y ser llenos de la palabra de Dios son ambos requisitos para vivir vidas gozosas, útiles, fructíferas. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Nota mía. No seremos llenos del Espíritu Santo a no ser que estemos saturados de la palabra de Dios. Y el estudio de la palabra de Dios no será eficaz a no ser que rindamos lo más íntimo de nuestro ser al control del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este día y por su palabra. Te invito a que puedas cerrar tus ojos
y pensar en esto que el Señor hoy nos está llamando. Aferrarnos a su palabra, aferrarnos a su consejo, para que seamos obreros, hermanos, que utilizamos bien la palabra de verdad y que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Piensa esta semana en qué cosas vas a sacrificar para darle eso a Dios, ese tiempo a Dios. Prepara un lugar en tu habitación, prepara un lugar en tu living, prepara un rincón con un velador, con unos libros, donde sea tu aposento, tu lugar de encuentro con Dios. Acomoda un lugar en la casa en el cual le puedas dar al Señor. Así sea un rincón de tu habitación, si tu casa no es muy grande. Pero aparta un lugar, decóralo, pon un cuadro con palabra de Dios, pon tu Biblia, tus herramientas de estudio y sentate ahí a estar tiempo con Dios y pasar tiempo en su palabra. Y ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, asidos de la palabra de verdad. Gloria a Dios. Le respondió Simón Pedro: si quieres puedes ponerte de pie y orar al Señor y seguir con tus ojos cerrados buscando a Dios y diciéndole: Señor, limpia mi corazón, quita de mí todos esos sentimientos que puedan estorbar el crecimiento de tu palabra y lleva mis pensamientos cautivos a tu voluntad. Los renuncio, todo eso que no es tuyo, Padre, lo renuncio en el nombre de Jesús. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Juan 14:24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y podemos decir también: el que ama guarda la palabra. Como aquel que ama y guarda una carta de su enamorada o de su enamorado. El que ama guarda la palabra. Tal vez te puede haber estado pasando como a mí, por muchos tiempos, hacer de la palabra, de la Biblia, un huésped en mi vida, que venía de vez en cuando. Que hoy sea el tiempo donde ya deje de ser un huésped y sea un habitante de tu corazón, su palabra diaria, el maná de cada día, el pan nuestro de cada día. Sea un habitante diario en tu familia y en tu ser, puedas compartírsela a tus hijos, puedas compartírsela a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, a tu novia. Qué bendiciones que le des palabra de Dios y que te dejes usar por Dios. Qué privilegio. No te hace falta ser un catedrático ni te hace falta ser un teólogo. Te hace falta empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra, leerla y compartirla. Lee los evangelios, lee las epístolas, lee Hechos, Romanos. Subrayala como lo hacías antes, cuando estabas en el primer amor, y leías y cada palabra te hacía soltar una lágrima. Y agarrabas y leías y anotabas y de repente, sin darte cuenta, no subrayaste un renglón. Tenés todas las hojas subrayadas, marcadas. Dice el Señor: vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor con mi palabra. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo sé que escuchaste una vez esta palabra, y hoy el Señor te lo recuerda. No es llevar un dije o una figura de una Biblia como pulsera, no es llevar un collar. Es algo más profundo, es algo espiritual. Estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Señor. Gracias por hoy darnos este llamado una vez más a refugiarnos en tu consejo, a refugiarnos en tu palabra, a encontrar paz en medio de la tormenta, a encontrar calma en medio de las tribulaciones, a encontrar cordura en medio de tantos pensamientos que se disparan involuntariamente, Señor, que no lo podemos encontrar, que no lo podemos controlar. Este llamado que nos haces a refugiarnos, débiles, indefensos en tu palabra, la cual nos capacita y nos levanta y nos fortalece, la cual nos exhorta, nos anima, nos trae esperanza. Señor, tus palabras son vida y son verdad. Jesús, tú eres el verbo, tú eres la palabra viva. Queremos volver a la fuente, Señor, en el nombre de Jesús. Caminar en nueva vida, bajo la guía de tu palabra y bajo la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Meditamos en esta palabra y te adoramos, Jesús.